Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Momo, del escritor alemán de literatura infantil y fantástica Michael Ende. Si bien Momo es considerada una historia para niños, su mensaje atañe a grandes y pequeños. Es una lectura para todas las edades. Michael Ende fue hijo del pintor surrealista Edgar Ende, por lo que recibió toda la influencia artística de su padre. Llegó a ser actor, guionista, pero luego de ganar el premio al libro infantil por la obra Jim Botón y Lucas el Maquinista, inició su carrera como escritor, publicando en 1973 Momo. ¿De qué trata Momo? Momo es una niña que no tiene nada en el mundo, no tiene posesiones materiales, ni familia, pero tiene algo que pocos poseen, la capacidad de escuchar a los demás. Es decir, le importan sinceramente las personas. Esta característica hace que, cuando una extraña enfermedad llamada ahorrar tiempo azota la ciudad en que vive Momo, ella no se contagie, mientras todos los demás se dedican a ahorrar tiempo. Las personas dejan de disfrutar lo que hacen, comienzan a trabajar pensando solo en el rendimiento, importando solo las cifras, los números, vivir para trabajar. Mientras más trabajen, mejor, sin dejar tiempo para vivir, para la familia, para los amigos o simplemente para descansar. Es decir, les están robando el tiempo. Y por aquí tengo una cita. Hasta hoy, la cuestión es que cada vez había más personas que tenían menos tiempo, aunque se dedicaban a ahorrarlo sin parar con todos los medios a su alcance. Pero, mira por dónde, justo ese tiempo que ahorraban era el que perdían. ¿Y por qué? Momo lo ha descubierto. A las personas les están robando literalmente ese tiempo. Una banda de ladrones de tiempo. Esta locura contagiosa es provocada por un extraño grupo denominado los hombres grises, quienes ven en Momo un verdadero peligro para sus planes, ya que esta pequeña niña es inmune a sus estrategias. Y peor aún, ella está dispuesta a salvar a los demás, de recuperar el tiempo que les están robando y devolvérselos. Recuperar el tiempo de vida que están perdiendo. Aquí también tengo una frase. Lo único importante era que se trabajase lo más posible en el menor tiempo posible. Nadie parecía darse cuenta de que, según ahorraba tiempo, estaba ahorrando en realidad cosas bien diferentes. Nadie quería admitir que su vida cada vez era más pobre, más monótona y más fría. Los que acusaron con mayor claridad, sin embargo, fueron los niños, ya que ahora nadie tenía tiempo para ellos. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más lo ahorraban los seres humanos, menos tenían. Si el tiempo es vida, menos vidas tenían. Y si les estaban robando el tiempo, les estaban robando la vida. Por lo tanto, la aventura que encontrarán en este libro es la de Momo tratando de recuperar el tiempo de las personas. Pero ese argumento es solo una primera lectura. Al leer el libro puedes ir descifrando su segunda lectura, donde Ende hace una clara crítica a nuestro actual y vertiginoso sistema de vida. Un sistema de vida que ya se venía gestando en los tiempos en que el autor escribió Momo. Estamos hablando de 1973. Ya en esa época, la lectura de Momo invitaba a las personas a tomar conciencia de la vida acelerada que estaban llevando. Por lo mismo, el autor en un inicio tuvo dificultades en publicar su libro, pero en 1974 es finalmente reconocido y galardonado con el Premio de Literatura Adolescente en Alemania. Un justo reconocimiento, ya que con una prosa muy simple y amigable le plantea al lector problemáticas de su tiempo y lo invita a reflexionar sobre, por ejemplo, el tiempo, la muerte, el consumismo y la deshumanización. Es decir, la pérdida de la humanidad por ser parte de un sistema
que parece beneficiarte a ti, pero que termina beneficiando a otros con trajes grises y maletines grises, una clara analogía con los hombres de negocio de nuestro tiempo, que están tras todas las grandes estrategias de consumismo y éxito laboral. Hombres que pasan desapercibidos, pero que mueven los hilos desde las sombras. Tenemos que pasar desapercibidos, le oyó decir con voz débil. Solo si conseguimos pasar desapercibidos podremos continuar con nuestro negocio. Un negocio muy laborioso de arrancar a los seres humanos su vida hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque todo el tiempo que ahorran lo pierden. Nos lo quedamos, lo almacenamos, lo necesitamos, lo ansiamos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tan real, ya. El libro se divide, si vamos al índice, el libro se divide en 3 partes. Tenemos primera parte, Momo y sus amigos, segunda parte, los hombres grises, y la tercera parte, donde ya se produce el desenlace, es las flores de horas. Hay un breve epílogo del autor también. En la primera parte, el autor se dedica a darnos a conocer a Momo y a sus amigos, también los vecinos de la ciudad. Nos cuenta todas las características que hacen de Momo un ser especial. No se sabe nada de su familia, al parecer se ha escapado de un orfanato o un centro de menores y fue a vivir a las viejas ruinas de un anfiteatro en las afueras de la ciudad. Allí, gracias a la interacción con los otros niños y con sus vecinos, Momo revela sus cualidades. Es capaz de escuchar a los demás porque no está pensando solo en ella, no está deseando cosas, ella vive el presente como nadie y le importa el otro, le importan los demás. Se sienta a escucharlos de verdad. Ella no tiene posesiones materiales, más que la poca vestimenta que lleva puesta. No tiene cosas que la aten. Y él, no tener nada, le otorga este poder especial. Un poder que pocos tienen. Ella tiene algo que los demás no. Ella tiene tiempo. Aquí hay unas frases bien bonitas que me gustan mucho. Se las voy a compartir. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada, eso no es nada especial, pensará tal vez algún lector. Escuchar lo puede hacer cualquiera. Pero se equivoca. Escuchar de verdad solo lo saben hacer muy pocas personas. Y la forma en que Momo sabía escuchar era absolutamente excepcional. Momo sabía escuchar de tal manera que las personas con pocas luces de repente tenían ocurrencias brillantes. Y no es que ella dijese nada o hiciese preguntas que inspirasen en sus interlocutores tales pensamientos. No, ella solo permanecía ahí sentada y se limitaba a escuchar con gran atención e interés. Mientras escuchaba, los miraba con sus ojos grandes y oscuros, y el otro sentía cómo de repente surgían de su cabeza pensamientos cuya existencia nunca hubiera sospechado en su interior. Hermoso, realmente bello. El filósofo Byung-Chul Han, en su ensayo La expulsión de lo distinto, menciona a Momo y su cualidad de poder escuchar al otro. Byung-Chul Han en este ensayo está muy preocupado de que estamos dejando al otro de lado. Y justamente él cita a Momo de Michael Ende como ejemplo de alguien que sí sabe escuchar al otro. Dice: partiendo de Momo, de Michael Ende, se puede elaborar una ética de la escucha. Lo que caracteriza a Momo es, en primer lugar, una riqueza temporal. Al fin y al cabo, el tiempo era lo único en lo que Momo era rica. ¿Se fijan? El tiempo de Momo es un tiempo especial. Es el tiempo del otro. El tiempo que ella da a los otros escuchándolos. Momo se asombra de su capacidad de escuchar. Se presenta como oyente. Momo se queda sentada y se limita a escuchar,
pero su escucha opera milagros, hace que a los hombres se les ocurran cosas que por sí mismos no habrían imaginado jamás. Su escucha recuerda realmente la hospitalaria escucha de Hermann Broch, que liberaba a los demás para sí mismos. Esto es súper importante, el reconocer al otro, el aceptar lo diferente, el interés en el otro, en la persona. La escucha le devuelve a cada uno lo suyo. Momo dirime disputas solo a base de escuchar. La escucha reconcilia, sana y redime. Eso es lo bello de Momo, su capacidad de escuchar. ¿Y por qué puede escuchar a los demás? Porque ella es dueña de su tiempo. Nada la ata a nada. Ella tiene esa libertad. El tiempo de Momo no es el mismo tiempo de los demás. Al no tener familia, no tiene nada que la ate a nadie. Al no tener un hogar, no tiene nada que la ate a un lugar. Y más aún, al no saber cuántos años tiene, tampoco cuenta con un tiempo definido. No, el tiempo de Momo es infinito. Aquí hay unas partes muy geniales en el inicio del libro que me encantan, porque nos presenta Michael Ende a Momo. Nos presenta lo especial que es. Aquí. Bueno, dijo uno de los hombres, ¿así que te gusta esto? Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Se está refiriendo a las ruinas del anfiteatro que está ahí en las afueras de la ciudad. Y Momo dice, sí, me gustaría, pero es que no te esperan en ninguna parte. No, lo que quiero decir es que no tienes que volver a casa, le pregunta a este hombre. Y ella dice, esta es mi casa, aseguró Momo con prontitud. ¿De dónde eres, chiquilla? Momo hizo un movimiento indeterminado con la mano, como si estuviera señalando algún lugar lejano. ¿Se fijan? Aquí está. Ende juega con la ambigüedad en Momo. Momo no es, a pesar de verse humana en el libro, es un ser muy mágico. Y el no tener un lugar fijo de dónde provenir, no tener un lugar de dónde viene ella, porque señala a cualquier parte, la hace libre. Y entonces, ¿quiénes son tus padres?, le preguntan. Siguió preguntando el hombre. La niña se quedó mirando al hombre y a los demás con desconcierto y se encogió levemente de hombros. Los presentes intercambiaron miradas y suspiraron. Ella no sabe ni siquiera quiénes son sus padres. La carencia en Momo es libertad. Aquí le dicen algo muy genial. Dices que te llamas Momo, ¿verdad? Sí. Es un nombre muy bonito, pero nunca antes lo había oído. ¿Quién te lo puso? Yo, replicó Momo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Tú misma te has puesto ese nombre? Sí. ¿Cuándo naciste? Momo se quedó pensativa durante unos instantes y finalmente dijo: hasta donde me alcanza la memoria, siempre he existido. Miren qué diálogo tan simple. Miren la simpleza de Michael Ende y miren la profundidad de esta frase. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre he existido. Nosotros, cuando nos dicen ¿cuándo naciste?, uno va a nuestra fecha, número, cantidad, vas a una fecha. Y te das cuenta que al tener una fecha de nacimiento, eres parte de un trozo de la historia. Y hay toda una historia antes de ti. Momo no tiene esa concepción del tiempo, no está limitada a una cantidad, a un número. Eso le da mucha libertad. La mente de Momo es muy abierta, no está limitada por nada, ni siquiera por el año en que nace. Pero es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, nada de familia en absoluto con la que puedas quedarte. Momo miró al hombre y enmudeció durante unos segundos. Después musitó con voz queda: esta es mi casa. Sí, bueno, replicó el hombre, pero no eres más que una niña. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Aquí viene la gran pregunta. 100, respondió Momo, titubeando. ¡Qué bonito! La gente empezó a reírse porque creían que era una broma. Ahora en serio, ¿cuántos años tienes? 102, respondió Momo, aún un poco insegura. ¡Qué hermoso! Al decir siempre he existido,
le da a su vida, a su conciencia de vida, infinitud. Y eso es tiempo. Ella tiene todo el tiempo del mundo para vivir. ¿Se fijan? Y cuando dice 100, 102 años, significa que no ha contado su tiempo, no lo ha medido, y al no medirlo le parece tan larga su existencia, pero tan larga que siente que su vida sobrepasa los 100 años. Si Momo está ahí, en ese anfiteatro en ruinas, escuchando a sus vecinos, dialogando con ellos y jugando con sus amigos, es porque tiene tiempo para hacerlo, y porque ella lo decidió así, no porque algún sistema de vida la haya empujado allí. No está ahí por algo, está ahí porque sí. Cuando el tiempo no te esclaviza, puedes vivir, y Momo vive. Aquí hay una frase brutal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí la marqué. Porque para llevar una vida auténtica hay que tener tiempo, hay que ser libre. Michael Ende. Y en esta primera parte, Ende no solo se dedica a describir estas cualidades de Momo, también hace hincapié en su capacidad para imaginar y crear, y cómo contagia estas cualidades a quienes la rodean. Y esto lo logra porque se preocupa de los demás, le importan los demás, los escucha, los acompaña, los hace parte de su existencia. Esto es lo que dice Byung-Chul Han. A diferencia del tiempo del yo, que nos aísla y nos individualiza, el tiempo del otro crea una comunidad. Por eso es un tiempo bueno. Y ese es el tiempo de Momo, el tiempo del otro. Momo no se aísla, no se individualiza. Momo genera comunidad, y eso lo podemos notar todos los que leamos la primera parte de este libro. Como bien dice Byung-Chul Han, Momo está alejada del yo y está más cerca de él, nosotros. Ahora, la importancia de esta primera parte es vital, porque también nos muestra cómo es la ciudad en la que vive Momo y cómo es la gente, sus casas, sus vidas, su rutina diaria. Para que después, en la segunda parte, cuando hacen aparición por primera vez los hombres grises, notemos el cambio y la transformación que la ciudad y las personas sufren a partir de la influencia de estos extraños seres. Porque hasta ahora todo era normal en la historia, todo era real. Momo es una niña de carne y hueso y sus amigos también. Pero con los hombres grises, Ende nos empieza a sumergir en el territorio de lo fantástico, su especialidad. Y no se detendrá hasta las últimas páginas. Los hombres grises son la antítesis de Momo. Para ellos lo importante es medir el tiempo, contarlo, robarlo. Son lo opuesto a Momo, que ni siquiera sabe contar cuántos años tiene. Y por lo tanto son enemigos. Y aquí empezamos a notar cómo Ende juega con lo opuesto, con los contrastes. ¿Para qué? Para amplificar su mensaje, para que cause impacto en el lector. Nos muestra una ciudad antes y después de los hombres grises. Nos presenta el personaje de Momo como la contraparte de estos seres extraños. Tiempo infinito versus tiempo finito. Alguien que no tiene nada ni desea nada para sí misma versus quienes tienen todo y desean todo. Velocidad versus lentitud. El paso lento pero firme contra los pasos acelerados y carentes de sentido. Para esto de los contrastes, Ende no deja caer todo el peso de las ideas en Momo. Le otorga buenos compañeros que aportan preciosos mensajes a la historia. Tenemos a un viejo barrendero llamado Beppo, que lleva consigo una preciosa filosofía. Beppo es un personaje que me encantó. La filosofía de Beppo es la de ir con calma por la vida, sin apresurarse, ir a tu ritmo, pensar, reflexionar antes de contestar. No hay por qué apresurarse, vive el presente y no te preocupes por el futuro. Que el futuro no te presione. Es tan bonito el mensaje de Beppo que tengo que enseñárselos. Mientras iba avanzando lentamente, con la calle aún sucia ante sí y la calle ya limpia tras de sí,
le venían a la cabeza grandes pensamientos. ¿Sabes, Momo?, decía entonces, por ejemplo, la cosa es así. A veces tienes ante ti una calle muy larga. Uno piensa que es tan terriblemente larga que nunca logrará acabarla. Se quedó callado durante unos instantes, con la vista perdida hacia el frente, y después prosiguió. ¿Se fijan cómo Ende hace que su personaje se calle, reflexione en su interior mientras está mirando? Y después sigue. No es una verborrea. Beppo se toma su tiempo para expresarse, y se expresa muy bien. Y entonces, dice Beppo, comienzas a apresurarte. Y cada vez te apresuras más. Cada vez que alzas la vista, ves que lo que te queda no ha menguado. Y te esfuerzas más y te agobias. Y al final estás sin aliento y no puedes más. Y la calle se extiende aún ante ti. Así no se hacen las cosas. Reflexionó durante unos instantes, después continuó hablando. Otro alto, ¿se fijan? No hay que pensar nunca en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el siguiente paso, en la siguiente inspiración, en el siguiente barrido. Y una y otra vez, tan solo en lo siguiente. Qué bonito, qué bonita analogía de la vida. Esa calle larga, tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso mensaje. Lo bonito de Beppo es que es un personaje lleno de sabiduría, y de una sabiduría que no se adquiere en las universidades, en los institutos. Es una sabiduría que se obtiene en la calle, con la mera observación de tu entorno, con el paso del tiempo. Beppo no es un catedrático, un pensador, un profesional lleno de títulos. Beppo es un barrendero, y un barrendero te puede enseñar a vivir, según Michael Ende. Y su mensaje es más fuerte aún, porque está lleno de humildad. En Beppo no vemos una imposición de la verdad. Beppo no es un dueño de la verdad, sino un personaje que está en constante búsqueda de ella. Y no puedo dejar fuera de esta reseña a alguien que sale en la portada de este libro, que está ahí, que es la tortuga Casiopea, un ser que camina lento y que es una gran ayuda para Momo al momento de enfrentar a los hombres grises. Casiopea es la forma con la que Ende nos dice que si queremos llegar a un lugar, siempre llegaremos en el momento adecuado, sin necesidad de apresurarnos. Lo importante no es llegar antes, sino en el momento adecuado. Ella le enseñará a Momo que pueden ganarle a los hombres grises con un paso lento y firme, aunque ellos viajen en rápidos y modernos automóviles. Y Momo se sorprende y dice esto. Y Momo comenzó a asombrarse de que uno pudiera andar tan despacio y sin embargo avanzar tan deprisa. Qué bello mensaje. Otra vez. Y Momo comenzó a asombrarse de que uno pudiera andar tan despacio y, sin embargo, avanzar tan deprisa. A través de la aventura de Momo, de la aventura de una pequeña niña, Michael Ende quiere hacer notar los valores perdidos desde la niñez hacia la adultez, la pérdida de la imaginación, de la creatividad y de la capacidad de asombro. Momo no es solo una niña, es un ser humano libre de conceptos como la utilidad, la eficiencia, la avaricia, libre de maldad, de envidia, libre del deseo de poseer y de juzgar a los demás. Por eso Momo es un ser mágico sin tener magia. Tengo que repetir esto, Momo es un ser mágico sin tener magia. Si la comparamos con los otros niños de la historia, ellos sí tienen defectos, Momo no. Ella genera un efecto en los demás con su poder, y su poder es ese, su esencia. Porque es la encargada de enfrentar a estos hombres grises. Porque es la única que tiene un poder que puede contrarrestar el poder de estos. Momo es dueña de su tiempo y nadie se lo puede arrebatar, aunque estos hombres quieran hacerlo. Y esto la dota de un poder mágico sin necesariamente serlo. Esto es precioso en Ende, porque crea un ser mágico sin utilizar nada fantástico en el personaje. Es decir, que el ser humano podría llegar a tener ese poder. Existe la posibilidad, porque está en él. Momo es una prueba de ello.
Por otro lado, los hombres grises sí tienen un poder mágico en la historia. Ellos sí son fantásticos, pero proviene de defectos humanos, de cambiar el disfrutar, hacer las cosas a su tiempo por realizar el mayor número de actividades en poco tiempo. Es decir, dejar de vivir para dedicarse a vivir para producir. Y esto deriva en consumismo, en ambición, anhelo de éxito, exceso de trabajo y autoexigencia. Esto es impactante, porque en Momo vemos algo que podríamos llegar a ser. Un poder algo lejano, pero factible. En apariencia real, pero en la realidad mágico. Claro, porque es demasiado fantástico para que logremos eso. No existen seres humanos con tales características de pureza como Momo. Ni siquiera está en los niños, porque ellos ya están afectados por el entorno. En los hombres grises, al contrario, vemos un poder en apariencia mágico en la historia. En la historia es mágico el poder de los hombres grises. Pero si vamos a la realidad, ese poder sí existe y es real en nuestro mundo. Fuera del libro, el poder de los hombres grises es real. Es decir, que lo que es real en el libro, en nuestro mundo tiene pocas posibilidades de serlo. Es decir, tenemos pocas posibilidades de llegar a ser Momo. Y lo que es mágico en el libro, en nuestro mundo, es real y palpable. Y nos hace daño. En nuestro mundo sí existen los hombres grises. Esto que parece un cuento infantil, bajo la lectura atenta de un adulto, se convierte en una novela de terror. Pero esa es la idea de Ende. Que nos demos cuenta de que nos están robando el tiempo. Nos están robando el tiempo. Y su gran deseo es que lo recuperemos. Quizá no contemos con la ayuda de una Momo y una Casiopea, pero podemos aprender de ellas. Aquí están, podemos aprender de ellas. Ir más lento, escuchar a los demás, desear menos y quizá logremos lo que Ende quiere para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Ende para nosotros? Quiere que pase esto. Esto es lo que quiere. Y en la gran ciudad se volvió a ver lo que hacía mucho tiempo no se veía. Los niños jugaban en medio de la calle y los conductores que tenían que esperar los miraban sonrientes y algunos incluso se apeaban del coche y se ponían a jugar con ellos. Por todas partes había corrillos de personas que charlaban animadamente y se informaban con todo detalle sobre el estado de salud de los demás. Los que se dirigían al trabajo tenían tiempo de admirar las flores de un balcón o de dar a comer a los pájaros. Y los médicos ahora tenían tiempo de atender con dedicación a sus pacientes. Los trabajadores podían trabajar tranquilamente y con amor por su tarea, porque ya no se trataba de hacer el máximo posible en el menor tiempo posible. Cada uno se podía tomar tanto tiempo como necesitara y quisiera, porque a partir de ahora lo tenían de sobra. Esta belleza que describe Michael Ende, a mí me da un poco de pena porque es una utopía. No creo que un automovilista se pare y se baje de su coche y se ponga a jugar con los niños. Es una utopía, es fantasía. Pero es el deseo de Michael Ende y lo que como sociedad quizá debiéramos aspirar. Espero que les haya gustado la reseña de Momo y nos vemos la próxima semana.